Amigos, buenos días a este jueves 24 de agosto, prácticamente casi en los últimos días de despedir este octavo mes del año que nos ha traído muchas cosas en qué pensar. Buenos días para Catherine, buenos días para Nelson. Iniciamos el fin de semana, prácticamente la antesala de un fin de semana para sacar conclusiones de cuál es el nivel educativo que tiene la gente para acatar no solo órdenes, sino recomendaciones para su propia seguridad, y creo que es un tema al que debemos prestarle atención y hacerle unos cuantos análisis. ¿Cómo es posible que el dominicano tenga la genialidad, no solamente en la tormenta Franklin, sino en todos los anteriores fenómenos atmosféricos, de saber que está ante un peligro y encontrar diversión en la búsqueda de ese peligro? Hay 3 personas, 2 de ellas confirmadas que han fallecido y 1 que la Defensa Civil busca su cuerpo en San Cristóbal, pero se da en este momento ya por muerto también. Todos arrojados o arrasados por ríos y cañadas en una actividad y en una decisión deliberada de lanzarse a las aguas traídas por la tormenta Franklin. Las 3 víctimas, 3 familias que en este momento lloran sus muertos, pero que nos deben dejar algún tipo de reflexión. ¿Cuál es el nivel de autopreservación, de acuerdo a la educación que cada quien tiene, que manifiestan los ciudadanos en momentos cuando las mismas autoridades les aseguran que tienen que preservarse, que deben mantenerse en sus casas y que lo que ven es nada más y nada menos que un signo de peligro? Tenemos informaciones internacionales para compartir con ustedes el día de hoy. El presidente Donald Trump pareciera que entra en una circular, a veces un poco cruzada. Ya 2 miembros de su partido han dicho que si quedara detenido y si fuera encontrado culpable no votarían por él. Sin embargo, todos los demás aseguran que Trump cuenta con su voto y su respaldo. Y mientras la justicia está más cerca de Trump, pues más crece su popularidad, un fenómeno que está siendo analizado en Estados Unidos. Y en otros renglones también, en Rusia, el hombre más cercano de Putin supuestamente ha muerto en un avión, y hoy llama la atención que el jefe Wagner, según dicen las mismas autoridades que fueron las que notificaron durante el día de ayer, que estaba en un avión que había explotado supuestamente, que había caído en pedazos en el aire. Tal vez no haya manera de determinar la identidad más que por el listado de pasajeros, porque todos han quedado completamente calcinados. Sumamente conveniente, y se recuerda que el jefe Wagner era un hombre incómodo para el régimen de Putin, toda vez que hace pocos meses intentó levantar una rebelión armada. Algunos dicen en el mismo Rusia que esto podría ser una falsa bandera para darle una salida al jefe Wagner. Otros dicen que el presidente Putin no se queda con nada y nadie se va con nada que le deba. Muchas cosas que analizar en el mundo, en la República Dominicana también, donde la política ha jugado su papel incluso con el paso de la tormenta, pero para eso tenemos un día completo para analizar. Buenos días a Catherine, buenos días a Nelson. Bienvenidos a un Despierta con CDN normal, después de 2 días de cobertura. Bueno, buenos días, Yulisa, buenos días, Nelson, buenos días a la audiencia de Despierta con CDN. La normalidad para nosotros acá, pero todavía para muchas familias, esa normalidad no llega. Hay más de 1 millón de personas sin servicio de agua potable, más de 700.000 que no tienen servicio eléctrico, y nosotros quizás desde la relativa comodidad del estudio con aire acondicionado podemos decir que la situación ya está más o menos normal, sobre todo los que dormimos en cama caliente. Pero hoy yo creo que hay que prestar atención a las familias afectadas, aunque creo que la tormenta tropical Franklin nos trató relativamente bien para lo que esperábamos. También es cierto que desnuda una vez más la cara de la pobreza en un país que se jacta durante años de decir que vamos viento en popa y que el país es la punta de lanza de América Latina y el Caribe. Hay algunas reflexiones que hacer sobre ese particular. La traición, esa palabra a la que hoy apelan algunos organismos internacionales y medios internacionales, sobre todo para hablar del señor Prigozhin, el que comenta Yulisa, que ha caído en un avión junto a 9 pasajeros en un avión privado entre Moscú y San Petersburgo. Bueno, algunos consideraban que era un muerto andante,
Y incluso cuando le consultaron al presidente Joe Biden ayer, decía que a él no le sorprendía. Dice, no sé exactamente qué pasó, pero yo sorprendido, la verdad es que no estoy. En el momento en el que el señor Wagner, jefe de este grupo de, bueno, son una suerte de mercenarios financiados por la propia administración de Putin, en el momento en el que ellos decidieron rebelarse contra el propio ejército del, bueno, magnate, presidente, imborrable, como ustedes quieran llamarlo, señor Vladimir Putin, algunos consideraron que su muerte estaba cantada y algunos le recomendaron que tuviese cuidado. Putin le ofreció en aquel momento una suerte de carta blanca y le dijo, váyase allá con el señor Lukashenko en Bielorrusia, un país aliado, pero resulta que los días para él estaban más que contados. Hay que esperar investigaciones si es que se dan. Yo realmente no confío que se haga ninguna investigación independiente al respecto, pero es un avión Embraer, un avión privado, Embraer Legacy 600, y me imagino también que por las características del vuelo habían civiles, entre ellos el personal a cargo, piloto, azafata. Esos son las víctimas que uno lamenta porque definitivamente no están en el juego. Traición como el agua traicionera que se llevó ayer a 3 personas, 2 creo de manera involuntaria, 1 de manera voluntaria. Hay un video que muestra que una persona se lanzó de manera deliberada a la cañada de Guajimía y eso por supuesto es una muerte más que buscada. Nelson, buen día. Buen día, jueves 24, sean mis primeras palabras para felicitar a la población dominicana. Yo creo que exhibió un comportamiento ejemplar, pero muy ejemplar. La gente se recogió, como uno suele decir, en sentido general, aguanta esa definición. Y remítanse a las imágenes de los pueblos. Nosotros podemos hablar de los reportajes que estábamos haciendo desde la Altagracia a la Romana, Asua, Barahona, todos esos lugares. Bueno, ya Karen salió del estudio. Ustedes podían ver las imágenes, la gente recogida, totalmente recogida. Yo creo que es un comportamiento ciudadano ejemplar. Yo creo que los menos no marcan la tónica. Hacen ruido. Pero... Hacen ruido, una que otra persona sin educación ni conciencia. Contado desaprensivo, digo yo. Yo estaba calculando la población del Gran Santo Domingo del censo. Me da 3.700.000 personas. El Santo Domingo y el Distrito Nacional. ¿Pero te parecen confiables los datos del censo? No, eso es lo que hay ahí. Lo que quiero ir, a donde yo quiero ir, es que la tónica la marcó el comportamiento de la ciudadanía. Entonces, a veces... nosotros sobredimensionamos lo malo y creemos, no, yo creo que no. A mí me sorprendían esas imágenes de los reporteros de CDN que estaban desplegados y la gente se recogió. Y yo creo que un hecho a resaltar es el trabajo voluntario. Y esta vez hubo una integración muy masiva. Aquí los coroneles de los bomberos, y también nos lo dijo Sala de la Defensa Civil, que favoreció mucho la declaración de no laborable, parte del martes y el miércoles, porque así todos los voluntarios que están enlistados se pudieron integrar. Y entre esos trabajos voluntarios, yo quiero destacar al brigadista de la Defensa Civil. Es un personal, es un ejército, un inmenso ejército, principalmente de jóvenes de barrio y de clase media. Que activa fuera de la cámara. Eso no alcanzan ni para la foto, mucho menos van a alcanzar una foto de portada, un desaprensivo con un gesto desafiante alcanza esta foto de portada, pero nunca alcanza la foto para el brigadista, para el trabajo voluntario. Y quiero también, no se puede ser mezquino, resaltar el trabajo de las autoridades. Yo creo que los organismos de socorro, de protección civil, actuaron pronto, y lo hicieron bien. Las 22 organizaciones que integran el COE, el Comité de Operación de Emergencia, estuvieron en tensión desde el primer momento, desde el domingo a la tarde, cuando uno no estaba en eso,
ya yo estaban diciéndonos, atención, atención, atención. Creo que lo fundamental no hubo improvisación, hay crítica que la falta de protocolo, pero me voy a quedar con el vaso medio lleno. En esta situación, como decía Catherine, más de 1,5 millones de personas. 1,600,000. Sin luz, los acueductos 121 estuvieron fuera de servicio, y los usuarios sin suministro de agua, 600,000 y picar. Sin agua, 1,600,000, sin luz, 700. Exactamente. Y esa gente ahora que van a secar sus muebles, que están ahí, la gente de los sectores vulnerables, que son los que más sufren. Adiós, Franklin. Que te vaya bonito. Te vaya bonito por allá, y recordar que estamos en la etapa crítica, ahora, a finales de agosto, de la temporada ciclónica. Ahorita aparece uno de esos que anda por allá, por el cono de África, pero creo que salimos bien librados, hubo una pausa. Ahora hay que actualizar la agenda, eso es que yo más me quejo. Hay que actualizar la agenda. Hay que actualizar la agenda. No, y hay más trabajo. En un jueves hay que actualizar la agenda. Acabando la semana. Y ahora correr, hay fanático. un trabajo que no había. 1 millón de personas sin agua, 700,000 personas sin luz. Es una agenda nueva para el gobierno, para las instituciones del Estado, que pensaban que esta podía ser una semana normal, y no va a ser una semana normal. ¿Cómo volver ahora con todas estas personas que, aunque no hay grandes desplazados, hay mucha gente que tiene todo dañado dentro de su casa? Ayer dijo el presidente Abinader que el gobierno iba a ir donde cada una de las personas que habían resultado afectadas por la tormenta Franklin. Parece que van a ser una cantidad significativa, aunque nunca como en fenómenos anteriores, donde comunidades enteras han sido arrasadas y una cantidad importante de casas han sido desplazadas, destruidas, paredes en el suelo por la intensidad de los vientos. Anoche analizábamos Medrano y yo aquí, pasando un balance con los reporteros, que a pesar de que las autoridades dijeron de que los vientos iniciaban y a veces sobrepasaban los 65 kilómetros por hora, no hubo grandes daños causados por el viento de la tormenta Franklin. Un poste eléctrico en el piso, uno que otro árbol caído, pero yo creo que la tormenta Franklin nos vio con ojo de piedad, porque el país se había preparado para algo peor. No siempre un fenómeno atmosférico que se anuncia que va a atravesar la República la mitad por la mitad pasa justamente de acuerdo al pronóstico que ha dado meteorología o que han dado los equipos meteorológicos, y el día de ayer se cumplió el pronóstico tal cual lo habían anunciado las autoridades. Sin embargo, el daño que se esperaba no fue de tal magnitud. Ojo, hay personas que en este momento, como dice la portada del Caribe, no tienen electricidad, no tienen agua, y otros tienen sus muebles mojados. Pero no es lo mismo a tener decenas de personas desaparecidas, personas muertas, casas destruidas, como en otras ocasiones. República Dominicana sabe de los daños que causa el agua. Balaguer decía que se pagaba sus propios daños, pero eso es siempre y cuando esos daños no conlleven vidas humanas. Decía Balaguer que era el mejor secretario de Agricultura, la lluvia. La lluvia. En esos tiempos era secretario, ahora son ministros. Me llama la atención que la agenda del Palacio tiene que Abinader a las 8 encabezará una reunión de seguimiento a la tormenta tropical Franklin, Salón Verde del Palacio Nacional. No sé si será un balance, pero seguimiento a la tormenta será a la secuela de la tormenta. Eso lo mandó Palacio, esa agenda. Abinader dijo ayer, y también lo reforzó Méndez del COE, que van a salir en auxilio de todo el afectado. El que perdió una tabla le pondrán una tabla. Ojo con eso, ojo con eso. Así como mucha gente optó por irse donde un familiar y no usar un refugio, así mucha gente puede, con la misma gente del barrio, poner esa tabla, y no hay que llevarle la tabla ni la hoja de zinc. Pero están convocando una reunión, 8 a.m., Palacio Nacional, Salón Verde. El presidente Abinader encabezará una reunión de seguimiento de la tormenta tropical Franklin. Si eso es así, vamos a ver de qué se trata este seguimiento.
Vámonos a las portadas. Francisco Medrano nos cuenta qué nos trae el Caribe y CDN luego de una noche de trabajo para que ustedes estén comunicados. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda República Dominicana. Presentamos en la mañana de este jueves las principales informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada. E iniciamos rápidamente con la tormenta tropical Franklin, que azotó este miércoles al país y ha dejado a más de 1 millón de personas sin agua. Esto de acuerdo al boletín número 5 que ha emitido el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE. Además, producto de las lluvias, inundaciones urbanas se registraron en varios sectores del Distrito Nacional. En esta mañana, en la edición del periódico El Caribe, hacemos un recuento de los 230 días del gobierno y el gasto diario que asciende a más de 3.277 millones de pesos. Y cerramos la portada con los hombres claves de la alianza opositora para las elecciones del año 2024. Accedan para que puedan ampliar esta información. Vamos a presentar esta mañana la contraportada de El Caribe con informaciones del mundo de los deportes, y ahí está ella, Marilady Paulino, la velocista criolla que se coronó como la mejor de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo celebrado en Budapest. Bueno, pues allá conquistó el oro. Vamos a invitarles esta mañana a que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del presidente Luis Abinader, que llamó a restablecer todas las actividades a partir de este jueves. Bueno, hay otra información importante en CDN Digital. Es que una persona ha muerto, hay otra desaparecida, 547 viviendas afectadas, esto como resultado de los efectos ocasionados por la tormenta tropical Franklin. Es el saldo oficial que ha emitido el boletín de los organismos de socorro. Y cerramos también con otra nota relacionada a la tormenta tropical Franklin, donde las autoridades buscan a una persona que se lanzó al río Nigua en San Cristóbal. Hasta este momento se desconoce su paradero. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en detalles accediendo a nuestro portal digital www.cdn.com.do, y también recuerden adquirir la edición impresa del periódico El Caribe. Es todo por el momento. Seguimos con más contenido en Despierta con CDN. El televidente estuvo siendo orientado anoche hasta altas horas de las condiciones del clima, las condiciones del tiempo. No sería mucho la variación. Ustedes vieron allí por 12, 13 horas consecutivas, quizás más. Aquí, obvio que él está recuperando energía, pero estuve revisando el boletín de las 6 de la mañana de la UNAME, de la Oficina Nacional de Meteorología, y se ha descontinuado el aviso de tormenta tropical desde Punta Palenque hasta Montecristi, la frontera con Haití en el norte, debido a los efectos directos de Franklin que han cesado sobre la República Dominicana. Se descontinúan los avisos. Actualmente las condiciones del tiempo se encuentran, dice Meteorología, con valores de humedad e inestabilidad considerables, sujetos a los efectos indirectos de Franklin. Por tanto, favorables las condiciones para que siga el ambiente para producir incrementos lluviosos, aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones ráfagas de vientos aisladas, tormentas eléctricas en gran parte del territorio dominicano. Eso debido a los valores de humedad. Dice que estas precipitaciones serán más notables después del mediodía y los primeros periodos de la noche. Para mañana viernes y para el sábado, para los que quieran organizar su fin de semana, mañana la humedad e inestabilidad
dejada por Franklin continuará generando aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, especialmente sobre las regiones noreste, noroeste, suroeste y la cordillera central. Y el sábado se prevé un ambiente similar al del viernes por la inestabilidad dejada por Franklin. Aguaceros para el sábado moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por nubes del mismísimo Franklin, que ya, reitero, se alejó del territorio de República Dominicana y por tal razón Meteorología descontinúa el aviso. Sobre las alertas, el general Méndez ayer en su último encuentro con la prensa dijo que hoy se mantenían anoche, o sea, 25 en rojo, 26, 7 en amarillo. 7 en amarillo. Anoche se quedaron igual, pero que hoy por la mañana es que las alertas se van a actualizar. Atento con eso, me imagino que la mayoría, de acuerdo a este boletín de meteorología, van a ser descontinuadas la mayoría de alertas. Bueno, vamos a revisar sus comentarios en la red social Facebook. Allí temprano está Rafael Emilio Soto Jiménez. Hola Rafael, buenos días para ti. Dice que cree que debemos analizar qué ha pasado con Santo Domingo. Dice, antes no se veían tantas inundaciones. Pienso que es el descontrol de infraestructura, proyectos de viviendas que han cerrado caudales de agua que antes corrían sin problema. Gracias Rafael, vamos a hablar de eso un poquitico más adelante hoy. Jenny Modesto Pérez está en sintonía de San José de Ocoa. Dice mucha lluvia, pero gracias a Dios lento por aquí, dice Jenny. María Nina Ramírez nos manda varios emojis. Hola María, buenos días para ti. Pedro Celestino con nosotros está en Mao, dice que hay poca lluvia por allá. También Cristian Segura nos comenta felicitar al gran equipo de periodistas 24/7 informándonos desde la Villa Olímpica. Gracias Cristian, un abrazo, es nuestro deber. Nos comenta por acá Héctor Franco, buenos días. Creo que de manera responsable el Estado debería aprovechar el paso de Franklin para organizar un diagnóstico situacional de esas construcciones que además de ilegales se convierten, o más bien convierten a la población en damnificados permanentes. Excelente labor del gobierno, dice, al liderar acciones y al pueblo por su comportamiento. Dice que Dios los bendiga, todo se arreglará, dice Jocelyn Martínez. Gracias a todos los que nos sintonizan, son las 7:26 de la mañana. Venimos en breve. 7:29 de la mañana, vamos a pasar balance al resumen de información en el interior del país. En Monte Plata, habitantes de la comunidad Los Botados, en el municipio de Yamasá, pidieron al Ministerio de Obras Públicas la terminación de los trabajos de construcción del puente de esa localidad, ya que estuvieron incomunicados por la vía terrestre con el Gran Santo Domingo por la crecida del río. El diputado Ángel Esteve pidió a las autoridades de obras públicas el cierre temporal del puente del paraje Sabaneta en La Vega, esto por el mal estado de la infraestructura. En Jaina, San Cristóbal, tras el paso de la tormenta Franklin, moradores de los sectores cercanos al arroyo y Tabo pidieron a las autoridades la construcción de un muro de contención, ya que varias viviendas resultaron afectadas por la crecida de un río. Residentes en la comunidad Cañada del Agua, en Atomayor, reportaron el estado en el que se encuentra una escuela de esa localidad producto de las lluvias generadas por la tormenta Franklin. Las imágenes muestran los daños en el techo, las persianas, la verja y el mobiliario del centro educativo. Y en videos colgados en las redes sociales se puede ver cómo cientos de jóvenes aprovechan la lluvia para salir en motocicletas a realizar el denominado circuito o carrera en Ciudad de Atomayor. Alex Padilla, CDN. Gracias a Alex Padilla. Bueno, vamos a hacer un saldo preliminar, muy preliminar de los daños, los efectos de la tormenta Franklin, muy preliminar, porque todavía se está haciendo el balance. Lisa Gil nos tiene unos apuntes de este saldo preliminar. Adelante, Lisa. La tormenta Franklin aún incide en territorio dominicano con lluvias, pero las mismas ya no representan peligro según la ONAMED. Por tal situación, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ordenó el restablecimiento de las actividades normales en el país a partir de este jueves. A partir de mañana ya las actividades normales del país, entre ellas la parte de la educación y
comercio, en términos generales, o sea, todas las actividades normales deben de restablecerse a partir de las 8 de la mañana del día jueves de mañana. Entonces esperamos ya que toda la población, no creo que haya ningún riesgo. Ratifica los niveles de alerta que todavía persisten en nuestro país y las mismas serán revisadas mañana a las 6 de la mañana para ver la pertinencia de ir degradando y que todo vuelva a la normalidad. En ese mismo sentido, el mandatario indicó que le darían seguimiento a las personas afectadas por el fenómeno atmosférico, como es el caso de Celín Francisco Montero, de 54 años de edad, quien se habría lanzado en la cañada de Guajimía y a quien los organismos de socorro aún tratan de localizar. Las autoridades que tienen que ver con estos temas han ido trabajando y hay que darle también una oportunidad a los organismos técnicos científicos al momento de identificar esos cuerpos, pues determinan la causa de lo sucedido. Como consecuencia de la tormenta, hay una persona reportada muerta en San Cristóbal. Se trata de Carlos Marino Martínez. En tanto, a raíz de las fuertes lluvias, hay 547 viviendas afectadas, 351 personas albergadas, 346.159 usuarios con el sistema eléctrico también afectado, mientras que 121 acueductos están dañados, según el informe del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. El gobierno va a atender todas y cada una de las comunidades afectadas, de las personas afectadas, de las viviendas que han sido afectadas también. Quiero decir que donde hemos determinado una mayor afectación es en la que tiene que ver con acueductos, agua potable y alcantarillado. También hay muchas obras viales, caminos vecinales, muchos afectados porque muchos de ellos son caminos vecinales que no tienen asfalto, pero también algunas carreteras también, como en el caso de Ocoa, también como aquí se mencionó también de Monte Plata. Nosotros estamos evaluando para ver qué fondos especiales podemos disponer. Debido a que aún se mantienen los niveles de alerta en el país, el mandatario exhortó a la población mantenerse informados de los boletines emitidos por el COE. Lisa Gil, CDN. Bueno, lo han visto ustedes, es el panorama parcial, tal y como decía Nelson, todavía habrá que sacar más cuentas. Léanse a Martín Polanco hoy en el periódico El Caribe sobre la cuantificación de daños que se tienen en más de 40 años en la República Dominicana, producto de huracanes, ciclones, tormentas tropicales. El hecho de que hoy 1.600.000 personas no tengan suministro de agua potable regular y que más de 700.000 personas no tengan servicio eléctrico, nos hace ver con una suerte de proyección, que a mí no me gusta ser pesimista, pero a veces hay que serlo, plantearse el peor escenario posible. Esa fue una frase que utilizaron, por ejemplo, los miembros de Defensa Civil. Nos estamos preparando para lo peor. Si nos estamos preparando para lo peor, yo pienso, hay que darle dimensión a esto. La tormenta Franklin nos ha dado, pienso yo, relativamente suave. Ojo, que hay 3 personas, una confirmada como fallecida, 2 personas hasta ahora desaparecidas porque sus cuerpos no han sido encontrados. Por lo tanto, no se califican como personas fallecidas aún. No podemos decir que sus familias los están llorando cuando a lo mejor todavía los están buscando, porque la esperanza es lo último que se pierde. Pero el asunto es así. Si esto es una tormenta tropical de 60 kilómetros por hora, a lo que es que hacer una proyección mayor de un huracán que puede venir en cualquier momento de la República Dominicana con vientos que pueden superar los 200 kilómetros por hora. Entonces, esa panorámica te hace ver, te hace pensar si estamos preparados o no. ¿Nos estamos preparando realmente para lo peor? Yo lo he dicho en ocasiones anteriores, ningún país está necesariamente preparado ante una catástrofe natural, pero sí, las lecciones las podemos aprender. Creo que sí es cierto, las autoridades hicieron una tarea, tuvieron tiempo para prepararse, así que de lo bueno vamos a perfeccionarlo y de lo malo pues empecemos a trabajar sobre ello. Tenemos la llamada del ministro de Agricultura, Limber Cruz, a propósito del paso de la tormenta por la zona sur y la zona norte del país, para conversar con él sobre cuáles son los daños a la agricultura que hemos tenido. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Gracias por recibir nuestra llamada. Buenos días.
¿Cómo le Nelson, va? Catherine, Yulisa, buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días, Limber. Queríamos saber de tus palabras, ¿cuál es el saldo, si ya hay alguno, o cómo nos fue como país en la parte agrícola? Bueno, quiero aclarar antes de dar los resultados de que todo lo que voy a decir son, vamos a decir, una evaluación preliminar, porque ustedes saben que en agricultura hay cosas que se dan después que pasa el fenómeno, Correcto. como el desbordamiento de los ríos, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que no se dan en el momento. Sin embargo, las zonas afectadas hasta el momento tenemos en Asua, es donde más daño nos han presentado, que es la Dirección Regional Suroeste. Ahí nos reportaron unas 3.000 tareas de banano afectadas. No quiere decir que fueron totalmente eliminadas, pero sí tienen daños. También nos reportaron en la región norcentral, en la parte de la provincia de Monteplata, Peravia, Ocoa y San Cristóbal. Ahí hay lo que nos han reportado son el arroz, en Hacienda Estrella, por ejemplo, una inundación en el cultivo del arroz, y en la zona de Yamasá se encuentran daños no grandes, pero sí de alguna importancia en el cultivo de la uyama, yuca y maíz. También ahí se reportaron algunos problemas en los caminos vecinales, que eso sí, siempre con las grandes lluvias son afectados, porque como ustedes saben, los caminos vecinales llegan solamente, no tienen imprimación ni tienen asfalto. Entonces, pero sí es importante también aclarar que en la región norcentral, que es La Vega, Hermana Mirabal, Monseñor Noel, ahí no nos han reportado ningún daño de importancia. En la región norte, que es Santiago, Puerto Plata y Espaillá, no hay daños reportables de importancia también. La Dirección Regional Nordeste, que es la provincia de Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez, también vamos a decir que el fenómeno nos trató bien. Y la Dirección Regional Noroeste, que es la provincia de Montecristi, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez, también ahí fueron, no hay daños reportados en esa provincia. En la zona este, la región este sí, en la Altagracia, La Romana, Tomayor, El Ceibo y San Pedro de Macorís, reporta alguna ruptura de puentes, y también aquel puente que Anamuyá, que conduce de Anamuyita y Blandino. En la demás provincias los daños fueron reportados hasta el momento, fueron pocos. Todo esto, como les dije, son cifras preliminares que hoy estaré visitando las zonas más afectadas y tendré ya números más terminados. Sí quiero también aclarar que yo siempre también veo la cosa del lado positivo. Son lluvias importantes para el país, que bastante las necesitábamos. Las presas, sobre todo, no nos han informado que han aumentado sus niveles, y eso es sumamente importante para la agricultura y la producción. Yo entiendo que quisiera, y esperemos en Dios, que el desbordamiento, por ejemplo, el Bajo Yuna, que a veces va cogiendo agua, toda esa zona por ahí, son desbordamientos que a veces se producen 12, 24 horas después del fenómeno. Por eso quiero hacer énfasis en que los datos que estamos dando son preliminares. Ministro, buenos días. Catherine Hernández de este lado. Gracias por atendernos en Despierta con CDN. Quiero preguntarle de manera preliminar si ustedes tienen establecido un plan de apoyo para las familias, para los productores afectados, así sea, tal y como usted señala, de manera anticipada. Nos habla de 3.000 tareas de banano afectadas en Asua, también algunas inundaciones en Hacienda Estrella, eso es en la región norcentral. Y específicamente, si puede darnos detalles de qué ocurrió con ese puente Anamuya Blandino, por favor.
No, ya ese asunto de los puentes, Sí. eso le pertenece a obras públicas. Entiendo. Nosotros, agricultura, lo que llega nada más al tema de caminos vecinales, en temas de infraestructura. Nosotros no, ya ese dato lo pueden conseguir con obras públicas. Bien. Las evaluaciones nuestras están en caminos vecinales y en las áreas productivas. Y en eso es que nosotros estamos trabajando, como le dije, nosotros siempre vamos en auxilio de los productores afectados. Hoy estaremos visitando esa zona, haremos el levantamiento y obviamente eso siempre nosotros le damos auxilio en términos de brigadas para limpiar, para levantar, para todos los cultivos. Le ofrecemos brigadas, fertilizantes, preparación de tierra, todo ese tipo de auxilio se lo damos a los productores, pero como les digo, hasta el momento no puedo hablar de cantidades porque Claro. Son cifras preliminares. Ministro, los agricultores de la zona sur ayer nos contaban nuestros reporteros que estaban contentos de que llegara la tormenta Franklin porque decían que no todos los días se ve una lluvia en la comunidad sureña y que ya al final del día de ayer decían, bueno, qué bueno que se va porque ya el agua que necesitamos la tenemos. ¿Podríamos decir desde el punto de vista agrícola que Franklin quizás pasó con nota positiva por la zona sur y que esto ayudó a quizás a la parte agrícola? ¿O fue más agua de la que se necesitaba? ¿Cómo lo ven ustedes desde agricultura? Muy buena observación, Yulisa. Mira, ayer todo el día yo me pasé visitando asociaciones, llamando a los directores regionales, llamando a productores. Recuerden que yo soy productor y tengo muchos amigos en la producción de yuca, de plátano, de arroz, en todos los sentidos. Y la verdad es que la gente estaba feliz, contento. Claro, eso no le va a pasar a una gente que se le afectó un predio. Claro. Obviamente pero si yo tuviera que así preliminarmente decir si pasó con nota positiva, satisfecho, feliz, porque la verdad es que para lo que se esperaba, con viento de 85 kilómetros por hora, obviamente que si pasa un fenómeno con viento de 85 kilómetros por hora, el plátano solamente resiste hasta los 50 kilómetros por hora. Lo que quiere decir que eso hubiese arrasado con la República, la zona bananera del país, en todo el sentido de la palabra. Entonces, nos sentimos bien, vamos a decir que nos sentimos satisfechos con lo que han sido los resultados. Siempre obviamente lamentando aquella zona, pequeña zona que fueron afectadas y que obviamente nosotros tendremos que darle la mano amiga. Muy bien. Gracias, ministro. Un gusto tenerlo aquí en Despierta con CDN por llamada y tener su evaluación de cómo le ha ido al país de manera agrícola con la tormenta Franklin. Siempre a la orden, Yulisa, Catherine, Nelson. Gracias por llamar. Gracias a usted, ministro. Limber Cruz López. Un buen panorama. Ministro de Agricultura. Ahí está el panorama. Yo creo que cuando se pase raya y se sume, habrá hecho más bien que mal. Incluso si localizamos a la gente del INDRI, a la gente de la presa, vamos a ver que también ahí fue factor positivo, porque recuérdense que se decía que la presa... Estaban vacías, estaban a la mitad, más de la mitad, que solamente en el caso de Sabaneta y de Rincón no necesitábamos mucha agua ahí, pero de hecho entonces habrá que hacer ese balance positivo. Ya lo vieron, banano y arroz en el sur, auyama, yuca y maíz en la zona de Yamasá. En esto va a influir mucho el tamaño del productor. Un pequeño productor lo arruina cualquier lloviznita, pero un gran productor lo puede asimilar. Mira, terminando el comentario tuyo, antes de la llamada que generosamente nos acepta el ministro, no son todos los ministros que se arriesgan a dar un resultado preliminar, ¿entiendes? Hay funcionarios que se espantan de su propia sombra, ¿entiendes? Si no hay orden de arriba, no abren la boca. Nosotros estamos en la misma ruta de los ciclones. Claro. O sea, cada vez que pasamos balance
de vulnerabilidad, de sectores que se afectan, de sectores que se inundan, de viviendas afectadas, nos remite a que siempre que venga alguna tormenta o algún ciclón vamos a tener los mismos problemas, porque no estamos nosotros preparados ni preparándonos para asumir esa condición de estar en la ruta de los huracanes. Entonces siempre vamos a estarnos lamentando. Eso se refleja bien en el trabajo que tú mencionabas de Martín Polanco. Él es un recuento, Martín, de 1980 a la fecha. 43 ciclones, 24 fenómenos grandes de consideración. En 43 años. Nos han afectado en 43 años. Exacto. Entonces él va uno por uno, año por año. Eso evidencia, partiendo del 80, si echamos más para atrás, también vamos a encontrar situaciones peores, porque estábamos menos preparados. Entonces no podemos nosotros ignorar dónde que está ubicada esta isla. Entonces, temporada ciclónica, 6 meses, y vamos a estar en los mismos siempre. Y vamos a estar ayudando a la gente a reparar su casita de la ribera del río. Vamos a estar poniéndole agua, luz a la gente que se inventan una urbanización en cualquier terreno baldío. Entonces necesita, bueno, hay una ley prolongando el drama. Hay una ley de ordenamiento territorial ahora que hay que hablar de eso. Sí. Incluso nos hemos olvidado en estos días de San Cristóbal un poco, o ha pasado a un segundo plano, que no debe pasar, pero ahí hay que meterle la seguridad industrial, ordenamiento territorial. Una cosa, Nelson, sabes que a veces hacemos comparaciones que resultan odiosas, ¿no? Nos comparamos con países que tienen unos niveles de desarrollo que no se comparan con los de la República Dominicana. Pero, por ejemplo, uno puede tomar, si no comparar, por lo menos tomar ejemplo. Hay condiciones naturales que se viven en los países. Por ejemplo, el caso de Japón, Nelson. Un país ampliamente golpeado, por ejemplo, por el tema de los sismos. ¿Qué ha hecho Japón con esta realidad? Con esta realidad que les toca vivir. Bueno, implementar tecnología, implementar planificación, implementar estrategia para que su ciudad y su país pueda resistir los embates de algo que ellos no pueden manejar. Entonces yo creo que República Dominicana, tal y como ha sido, por ejemplo, ejemplo en materia de manejo de turismo, podría empezar a dar pasos firmes, adelantados en cómo resistir y hacer frente a condiciones de la naturaleza que se nos repiten desde hace años, de toda la vida, y que hay que sacar lección. Yo no digo que vayamos a tener mañana una respuesta como Japón a los terremotos, en el caso de los huracanes, haciendo el símil para nuestro lado, pero por algo se debe empezar, por algo se debe empezar. Lo que pasa es que, te lo decía fuera de cámara, Nelson, este tipo de estrategias casi siempre son costosas, hay un tema logístico y no necesariamente se traducen en votos. Ese es parte del problema. Vámonos a pausa. Ya veremos. Desde ayer o antes de ayer hemos estado hablando mucho de vulnerabilidad, del uso de suelo, de construcciones en lugares inadecuados. Qué bien que tenemos a Eric Dorrejo, arquitecto urbanista, que está con nosotros ahora. Y podemos retomar el tema en el contexto incluso de la aprobación de una ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y otra cosa. Claro, está esperando por el reglamento. Y de lo mucho que se ha hablado de la tragedia de San Cristóbal, de ese tema. Vamos a comenzar por ahí. Buenos días, Eric. Buenos días. Sí, aquí, luego de estas lluvias que han acaecido, sin embargo, creo que hemos salido con una nota de aprobado, en el sentido de lo que ha pasado. Y nos encontramos, sí, con una ley aprobada en diciembre del año pasado, de ordenamiento, donde, como usted muy bien dicho, se está trabajando el reglamento de aplicación, además de otros instrumentos. Otros instrumentos, digo, porque existen lo que son las normas subsidiarias de planificación, que son unas normas que permitirán que, ante la ausencia de los planes de ordenamiento territorial municipal, se podrá tener criterios para la construcción y diseño y planificación de la ciudad, porque eso es lo que ha pasado. Yo creo que ese es el gran debate ahora. Generalmente, ¿cómo se construye una ciudad? Se construye o por la informalidad que va abrazando y tomando espacios, o se construye por el mercado, en función de la disposición de bienes y servicios y cómo se van localizando. Sin embargo, ninguna de las dos es la que define dónde son las verdaderas áreas de riesgo, dónde está la vulnerabilidad.
hay incompatibilidad de usos. Si dejamos al mercado y dejamos a la informalidad, lo que vamos a tener es resultados caóticos como lo que estamos viendo. Necesitamos para esto la labor y el rol del gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, es gobierno nacional y gobierno local. Es una mancuerna entre los dos, porque uno es administrador del suelo, con la regulación de los usos de suelo, como los ayuntamientos, pero otro es el que define los sectores que deben pertenecer a un espacio urbano o rural. Es decir, la tragedia de San Cristóbal puso en desnudo el que en una pequeña superficie yo puedo tener tantas actividades como el capital lo quiera o la informalidad lo quiera. Y lo hemos visto desde recicladora, veterinaria, tienda de textiles, de todo y muchas cosas más que están en el proceso de investigación, y eso no puede ser, porque si no eso pasa factura a tragedias de más de 30 personas, claro, por lo que ha sucedido. Entonces, es menester de que se pueda avanzar en que el diseño y la planificación de las ciudades debe estar en manos del gobierno, y que el derecho del uso de suelo que tiene cada quien con la titularidad debe responder, como lo dice el artículo 51 de la Constitución. Esa propiedad debe tener una función social, y esa función social debe corresponder a, bueno, aquí ¿qué me permite? ¿Es vulnerable? ¿No es vulnerable? ¿Es de riesgo? ¿No es de riesgo? ¿Es compatible? ¿No es compatible? Y es una labor ardua, porque tenemos décadas con territorios, con más de 158 ayuntamientos y territorios municipales, que nunca se ha hecho nada de eso. Tenemos la experiencia del Distrito Nacional y Santiago, que han podido avanzar en temas de uso de suelo y ordenamiento territorial, pero sin embargo el resto del territorio está ausente de esas políticas. Eric, cuando vemos situaciones como las de ayer, es una discusión reiterativa. Nelson y yo hablamos de que, bueno, de que hay una repetición de hechos cada vez que hay una lluvia, no necesariamente una tormenta. Cada vez que hay una lluvia copiosa, vemos la misma situación. Familias que quedan varios días fuera de sus casas, que tienen que trasladarse porque se saben vulnerables ante el agua, ante la inundación urbana o inundación de otro tipo. ¿Cuál crees tú que debe ser la acción del Estado? Porque casi siempre al principio, bueno, se les apoya, se pasa la emergencia, pero luego estas personas vuelven a esas zonas de vulnerabilidad y parece un cuento de nunca acabar. Si usted agarra este programa, grábelo, y dentro de 10 años vamos a estar viendo lo mismo si la situación sigue igual. Mira, todo parte de la información que nosotros tenemos sobre el territorio. La Ley de Medio Ambiente del año 2000 señala que nuestro país debe tener una zonificación hidrológica. ¿Para qué sirve la zonificación hidrológica? No solamente para marcar por dónde van las fuentes acuíferas, sino para marcar que en esas fuentes acuíferas hay un perímetro o buffer donde ahí no puede haber gente, donde ahí no puede haber nadie residiendo. ¿Por qué? ¿De cuánto es el perímetro, Eric? Bueno, para ríos se habla de 30 metros, sí, que debe existir. Para cañadas es un poco menor. Pero sin embargo, todo eso debe ser también resultado de un análisis minucioso del territorio. ¿Por qué? Porque, y conversábamos en estos días, hay que sacar a todo el mundo que se encuentra cerca. No, aquí no hay que hacer un proceso de desalojo inmediato, no. Se pueden generar lo que se ha generado en otras partes del mundo. Hay medidas de mitigación que pueden responder a sitios como las 800, por ejemplo, donde yo puedo tener encauces por donde yo llevo el río, donde yo debo tener más superficie permeable. ¿Qué ha pasado con nuestra ciudad? Y que todo está encementado. Entonces, cuando vemos las imágenes de estos ríos que se dan entre casas y casas, tú no ves un árbol, tú no ves una gramita, tú no ves una superficie. ¿Qué pasa con eso? Que el agua no tiene primero para dónde impregnarse en el suelo, y el agua no tiene para dónde recorrer porque tampoco no hay sistema de drenaje. ¿Por dónde va a ir? Se acumula enfrente de las casas y forma las lagunas, forma los ríos, forma lo que hemos visto con estas imágenes. Busca su propio cauce. Exactamente. Muchas veces ese es otro tema, y que nosotros nos ubicamos donde está el cauce del río. No es que el río vino a donde está el asentamiento humano y de ahí viene la situación. Es que nosotros vamos allí porque o por la informalidad o por el mercado, y tenemos muchísimos ejemplos alrededor de todo el país donde hay zonas que se han establecido
de que son zonas que no puede existir asentamientos humanos. Y hoy hay asentamientos humanos, industrias, escuelas, hospitales, y todo eso incrementa la vulnerabilidad. Es decir, el evento de lo sucedido ayer es un evento que no debió declararse quizás día laborable, pero fue correcto. ¿Por qué? Por lo caótico de nuestras ciudades, claro, por el desorden de nuestras ciudades. Enviar a personas a un día de trabajo normal por este evento sería un suicidio colectivo inmediatamente. Fue lo mejor que hacer. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados y las autoridades municipales deben tomar el toro por los cuernos para que no sea solamente el día antes y después del evento, donde creo que hemos pasado con notas muy buenas, creo que hay sistemas que han mejorado, creo que la información de los medios de comunicación, la información del COE, la información de ONAMED ha sido precisa en el momento. No, es que pasa 2 meses antes, es que pasa en el primer semestre del año donde no estamos en temporada ciclónica. ¿Qué hacer ahí? No es después de agosto que hay que comenzar a hacer las tareas, es en todo ese primer semestre para que entonces esas zonas, que son zonas próximas a cañadas, se puedan implementar las medidas de mitigación y en los casos, porque lo habrá, que hay que movilizar personal, es como yo puedo densificar, porque ahora mismo todo está en un nivel, viviendas, muchas casuchizas. Pero si yo puedo llevar eso a densificarlo un poco más hacia ese perímetro de buffer, libero la escorrentía, que es por donde va el agua, me permitirá entonces yo mantener el flujo del agua, genero más espacio verde, más espacio impermeable. Son medidas de regulación, es decir, las construcciones y las nuevas construcciones deberían tener ese espacio de imprimación del agua. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener en periodos más cortos de tiempo mucho más agua. Lo que ha pasado, hemos tenido 2 días de lluvia. Sí. Hoy tenemos el sol afuera. Bueno, y el 4 de noviembre, que nadie lo va a poder olvidar. Que también fue una tarde de lluvia. Fueron 3 horas de lluvia, pero eso se lo llevó todo. Eric, tú has hablado de construir en lugares incorrectos. Sin embargo, también se da la versión contraria. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Abraham Lincoln 6 o 7 estaciones de combustible en zonas residenciales que se construyeron estando ya la zona residencial. Hay 3 de ellas que están cercadas de torres de apartamentos. Probablemente uno pueda imaginar cómo se consiguieron esos permisos para construir esas bombas en esos lugares específicos, pero quizás también uno tenga algunas preguntas de por qué y cómo se emitieron permisos como esos. ¿Qué se haría en esa zona? Lo mismo pasa en la zona industrial. Personas que construyeron, y este es el efecto contrario, al lado de fábricas que trabajan con productos químicos que podrían ser flamables o explosivos, pero se permitió que la comunidad creciera alrededor de esas industrias. Han habido ya tragedias. Sin embargo, ¿cómo se le pide reclamación a una industria que llegó 15 años antes de que la comunidad se construyera? En ambos casos. Mira, lo que sucede es que nosotros dependemos de la buena voluntad del funcionario de turno. Y así no se avanza. Un país no puede avanzar con que hoy está fulanito y él lo va a hacer bien. Nosotros necesitamos regulaciones que trasciendan el tiempo. Lamentablemente, de todo el territorio nacional, lo único que tiene una regulación de uso de suelo es la circunscripción 1 del Distrito Nacional. 1. Son 3 circunscripciones, solo la 1. Y el área metropolitana urbana de Santiago. El resto, para que ustedes tengan una idea, la forma de otorgar los permisos, con sus ligeras excepciones, es enviar a un fiscalizador y verificar con una libretita cuántos niveles hay y cuál es el uso primordial. Y en función de eso, el funcionario de turno da la permisología. Es decir, no hay ni criterios ni regulación. Mientras no tengamos criterios y regulación, entonces vamos a tener ese aspecto. ¿Por qué? Porque puede ser que con todas las de la ley se dio el permiso de la industria y la gasolinera, pero no hay nada de fuerza de ley que impida al constructor que quiera hacer una torre ubicarse al lado de esto, porque ahí hay una oportunidad y es el mercado. Volvemos de nuevo a lo que hablamos al principio. Entonces,
El polígono central. En el caso de las bombas de gasolina de la Lincoln fue el efecto contrario. Se construyeron bombas de gasolina de alta capacidad en zonas residenciales. Las bombas están rodeadas de torres de apartamentos. Si un día ocurre una catástrofe en una bomba de gasolina como esa, vamos a tener que poner el tema sobre la mesa. Así es. Y donde tú señalas es el polígono central, que tiene una norma del siglo pasado, no de este siglo. Es una norma, la del polígono central, que estoy consciente que el Ayuntamiento del Distrito Nacional está avanzando, quiere llegar al 98% de sus normas, pero hasta el momento no ha sido cumplido ese elemento. Entonces, mientras no exista esa norma, la bomba no tiene un periodo de buffer establecido de regulación de que ahí no se puede localizar. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Y es que es una combinación, por eso digo que el gobierno es el que planifica la construcción de la ciudad, porque el ayuntamiento da el uso de suelo, pero hay unos criterios técnicos de regulación de la bomba, de la estación de gas, etcétera, que debe entonces velar por un mantenimiento efectivo minucioso de lo que sucede ahí adentro. Porque en lo que ocurre ahora, y volvemos al hecho, ahora no vamos a desalojar a todo el mundo de un plomazo, porque no está en el uso de suelo correcto. Hay una labor técnica de revisión, pero hay planes que deben de avanzarse. ¿Por qué? Porque si yo quisiera mover lo industrial del distrito hacia un parque industrial, yo necesito incentivos, yo necesito una nueva localización, yo necesito establecer hacia dónde van y qué yo voy a hacer con ese espacio que se va a dar. Eso tiene que ser fruto de un pacto, y el pacto es la regulación de uso de suelo. ¿Por qué? Porque todos los actores que están alrededor de ellos son los que validan y dicen sí. Y se evacúa una ordenanza municipal a través del Consejo de Regidores. Mira, hoy es el Día Internacional de los Parques Nacionales, propicio, se va a hablar mucho de pulmones, de todo tipo de cosas. Yo creo que falta mucha institucionalidad y mayor conciencia en la clase política, porque se hablaba del Licey al medio de la estación, pero el dueño decía, cuando yo me instalé aquí no había una sola casa y ahora hay un vecindario. Y así sucesivamente, el político. Lo mismo de Poliplaza. Está la anécdota de Balaguer, cuando comenzó a no ver bien, le construimos un puente, doctor, aquí no hay río, no importa, construimos el puente. Esa es tipo la promesa. Hablábamos de la ley de ordenamiento territorial. A propósito de San Cristóbal, estuve revisando y dice, pero fue en diciembre, como tú dices. Van 8 meses. El reglamento tal vez corra la misma suerte de los 20 y tantos que están en la Constitución del 10, pero tú hablabas de las normas subsidiarias. A lo mejor hay una ley, pero lo que se aplica es una norma subsidiaria. Háblame un poco de eso, porque quizás, para no ser muy ambicioso, lo que habrá que concentrarse en eso. Sí, mira, el artículo 67 de la ley 368-22, de la ley de ordenamiento, establece la norma subsidiaria, al igual que otro instrumento que se llama instrumento de delimitación de suelo urbano. En el concepto inicial, cuando se estuvo pensando en la ley, se pensó como dos instrumentos del régimen de transición. ¿Por qué el régimen de transición? Porque si esperamos a que todos los planes que dice la ley de ordenamiento se hagan, estaríamos muy viejitos para ver algún resultado. Entonces, este régimen de transición lo que pone sobre la mesa son elementos concretos y rápidos para regular el suelo. La delimitación de suelo urbano, ¿qué permite? O que yo no expanda la ciudad hasta donde yo quiera, sino que hayan límites para que los servicios públicos puedan ser ofertados en ese límite y yo pueda conservar la zona que la ley habla de no urbanizable, que es la zona rural, para actividades agrícolas, energéticas, etc. La norma subsidiaria entonces te permite establecer a través de un reglamento muy minucioso criterios que les sirvan a los ayuntamientos para otorgar su uso de suelo. Temas como lo que hemos hablado ahora, de que cuando se te pida un permiso tú puedas tener una superficie permeable, porque eso es lo que te va a permitir la imprimación, para que tú tengas ciertas características para establecer esto es urbano, para que tú puedas saber qué actividades son compatibles y qué no son compatibles. Eso le permitirá a cualquier ayuntamiento saber, y veamos el caso de San Cristóbal, porque con los ejemplos creo que es más fácil que podamos explicarlo, que si me están solicitando en un área
residencial un permiso de industrias nocivas clase A, no lo puedo dar. O si yo identifiqué que en un área residencial existe una industria nociva clase A, yo debo hacer un programa para que esta industria, entonces, en la medida de las posibilidades, pueda ir relocalizándose, pero al mismo tiempo tener mucho más control, que era lo que hablábamos con las estaciones de gasolina, porque eso está en un lugar que puede impactar el resto. Entonces, estas normas, que ahora mismo está en proceso de redacción y que se espera que para los próximos meses pueda ir a consulta pública, lo que va a permitir es eso, es dar los criterios. Y los ayuntamientos, al igual que las juntas de distrito municipal de más de 10.000 habitantes, como establece la ley, puedan con eso y comenzar un proceso de regulación de uso de suelo. Temas tan sencillos como al mismo tiempo es el espacio que no puede ser urbanizado, porque tiene una característica de riesgo, porque tiene una característica de vulnerabilidad. Y ustedes me dirán, ¿y qué hacemos con eso? Las medidas de mitigación. Se le dan los criterios a los ayuntamientos, pero no para que el ayuntamiento trabaje solo, es para que a partir de ahí, en coordinación con las entidades de gobierno central, se pueda entonces accionar en favor de proporcionar mejores territorios, que es lo que no tenemos ahora. Hasta ahora lo que hemos tenido es una legislación del 44, que es la ley 675, que incluso es una legislación tan obsoleta que se circunscribía a Ciudad Trujillo, y hablaba de carretas, y te daba unas regulaciones. Eso quedó ahí en papel. Esto no, esto busca generar la interrelación sectorial, gobierno local. Eric, yo no sé si tú coincides conmigo, pero yo creo que en República Dominicana las alcaldías son un instrumento flacucho, escuálido, con casi ninguna posibilidad de hacer cambios reales para sus ciudadanos. Uno ve campañas electorales de los alcaldes prometiendo grandísimas cosas, grandísimos cambios, y a la hora de la chiquita no pueden hacer ni la mitad por ser condescendiente. Entonces, yo no sé si con el tiempo esto puede tener algún cambio. Hay situaciones que no son comparables. Nosotros recibimos acá ayer o anteayer al director, a 2 coroneles de los bomberos del Distrito Nacional. Evidentemente le hacíamos la comparación con bomberos de Asua, de Barahona, y la situación es totalmente distinta, ¿no? Ellos hablaban incluso de la cantidad de estaciones de bomberos que deben tener las comunidades, y en San Cristóbal eso es casi un chiste, por ejemplo. Entonces ahí uno no sabe cuál es la línea que bordea lo municipal, el campo de amparo del alcalde, del Consejo de Regidores, o hasta qué punto un poder ejecutivo cada vez más supernumerario y cada vez con más atribuciones, poderes, direcciones, pues también limita la posibilidad de que eso termine de ocurrir. Bueno, sí, al final tiene que avanzarse al fortalecimiento de lo municipal. Es obligatorio. Y sí tenemos grandes debilidades en el tema. Yo creo que la posibilidad de que nosotros podamos tener alcaldes, alcaldesas, que estén conocedores, que sean conocedores no solamente de su territorio desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico, claro, nos podrá dar a nosotros garantías de que se va a accionar de esa manera. ¿Qué necesita? Necesita avanzarse en ese fortalecimiento. El gobierno central tiene que accionar en el territorio porque de una manera u otra el impacto que genera es en algún lugar del espacio, en algún lugar del suelo. Y actualmente la única forma de impulsar cambios reales es a través de esa mancuerna y ese trabajo efectivo, que fortaleciendo la estructura municipal para que tenga la capacidad de asumir lo que dice el artículo 19 de su ley, que son las competencias que son propias y exclusivas, pero no haciéndolo solo, porque hay un tema aquí de fondo, y es un tema de que los ayuntamientos reciben transferencias. Los ayuntamientos no tienen impuesto predial, los ayuntamientos no tienen la capacidad de generar recursos de manera propia, y esto necesita obligatoriamente esa mancuerna de que todos los presupuestos de las sectoriales vayan orientados a necesidades que pueden ser perfectamente identificadas por el gobierno local. Entonces,
Yo entiendo que debe de fortalecerse el gobierno local, que el gobierno local y el gobierno central deben trabajar conjuntos de la mano, y esa será la forma como podemos avanzar. San Cristóbal, el tema que hemos visto ahora, los temas que hemos visto de Licey al medio, no se van a resolver únicamente con una labor únicamente municipal o únicamente sectorial. Es una labor de ambos. ¿Para qué? Para garantizar las mejoras. Y esas mejoras entonces van a ir en el bien de la población, van a ir en bien de quienes están residiendo ahí, que dependen principalmente de un administrador del suelo, por un administrador del suelo que necesita más poder económico y más poder y conocimiento, tiene que tener conocimiento el administrador del suelo también, porque un alcalde, aunque sea pedáneo, que no conozca el sector, que no se conozca las leyes, que no conozca las normas, hace cualquier cosa y en pleno proselitismo promete cualquier cosa. Ese es el gran desafío de la Ley de Ordenamiento Territorial. Mientras no existan recursos humanos para implementarla, ella no se va a implementar sola. Se hizo una labor y se aprobó. Se está trabajando en el reglamento. Pero somos nosotros, son los recursos humanos los que tienen que implementar esto. Y ese es el gran desafío. Es cómo transformar, y veámoslo ahora desde los gobiernos locales, ayuntamientos, distritos municipales, cómo tener administradores más conscientes de estos nuevos retos y desafíos. El cambio climático no es una falacia, no es una fábula, es una realidad que vivimos cada cierto tiempo, que incluso fuera de temporada ciclónica tenemos acumulados de lluvia importantes en zonas del país. ¿Cómo abordar eso? Eso se necesita expertise, capacidad. Eric, no sé si te ha compenetrado con los recientes números del censo, pero lo que has visto como urbanista te dicen algo. Bueno, evidentemente se da, y yo que trabajo mucho con el tema de la zona fronteriza, se valida un hecho histórico, y es de la expulsión de la migración de la población existente. Los números más bajos están en las provincias de la zona fronteriza. Se vuelve a acumular en lo que son los centros de desarrollo, ya no solo Distrito Nacional y Santiago, Verón y Güey, que pasa a un cuarto lugar en términos de población. Es decir, es interesante el dato porque refuerza lo que desde la planificación hemos visto, y es como la generación de puestos de trabajo, de empleo, de oportunidades, es la que atrae a la población. No es más nada que donde está el Distrito Nacional, donde está Santiago, donde está la zona turística principal, ahí es donde atrae. Y lo que nos lleva entonces a que la manera de impulsar polos de desarrollo es a través de la generación de empleos, la generación de oportunidades. La generación de empleo y oportunidades traerá consigo una carpeta de viviendas, servicios básicos y otros elementos de atención. Entonces, me parecen que los nuevos números que más o menos dan en términos de la proyección, si vemos los números de proyección que tenía la Oficina Nacional de Estadística al 2023, son muy similares. Lo que nos da es de que refuerza que las políticas públicas deben seguir siendo orientadas a polos que han sido olvidados, dígase en zona fronteriza, Manzanillo, Pedernales, y a rescatar lo que es la posibilidad de generación de empleos en nuevos polos de desarrollo. ¿Con qué fin? Y es con el fin de que no haya una migración exponencial hacia los centros urbanos, que esa gente no viene con una carpeta de inversiones. Eric, pero pareciera que no solo ha migrado la gente del campo a la ciudad, sino que ha migrado de la ciudad para otra parte, porque en el censo del 2010 éramos casi 10 millones de habitantes, ahora somos 10.7, y prácticamente 8 millones, casi 9 de ciudadanos aptos para votar, y uno se pregunta, ¿y dónde están los niños, dónde están los viejos, dónde están los militares, dónde están los presos? O sea, no sé, como que a uno le quedan algunos signos de interrogación. Sí, yo imagino que ahora hemos visto los números generales, preliminares, iremos al detalle, preguntas como esa habrá que responderla a través de esos números, pero sin embargo, o sea, si hay un movimiento interno... Del 2010 al 2023, en 13 años,
solamente la población creció en 700.000 habitantes. Y cuando uno se va a los números de los hospitales, de los nacimientos, no estoy hablando de extranjeros, aunque deben estar censados también, pues bueno, uno se hace una que otra pregunta. Sí. Mira, yo no he entrado en los datos porque no los tengo, los datos más profundos. Sin embargo, hay un fenómeno mundial que se ha repercutido acá, y es que no tenemos las familias que teníamos en décadas anteriores. Son familias mucho más pequeñas las que tenemos ahora mismo. Entonces, yo incluso hablaba con alguien de Pedernales y me dijo, mira, aquí en Pedernales el promedio de familia es 5 hijos. En 20 años vamos a tener entonces que traer gente de afuera porque estamos decreciendo. Eso no es lo mismo que se da en el Distrito Nacional, donde las familias son mucho más pequeñas. Entonces, ¿dónde es que se da ese crecimiento de población? Es en la zona donde hay menos población. ¿Y dónde se da ese crecimiento más pequeño? Es en la zona donde está el grueso de la población. Y hay que revisar también las cifras de personas que han emigrado de la República Dominicana. Estamos hablando de cuántos millones, Nelson, que dijo el índice. 2.9 millones. 2.9 millones de dominicanos que están en el exterior. Eso no es poca cosa. También habrá que hacer alguna relación allí. Estaremos como ¿Cuántos se han ido en los últimos 10 años? Hay islas europeas, Italia específicamente, y países bálticos que están pidiéndole a la gente que vaya sin visa, solamente que lleven el pasaporte, le dan 30.000 euros para que se construyan una casa. Así va a estar República Dominicana en 50 años. Bueno, nosotros necesitamos, y se está avanzando en algunas políticas que conozco, en establecer un plan de migración laboral que esas islas, como grandes potencias, Canadá es uno que ha presentado su plan de migración laboral. Es decir, existe a nivel global, a nivel mundial, la necesidad de fomentar y de impulsar estos destinos. Bueno, gracias, Eric, muy oportuna tu presencia. Gracias a ustedes. En medio de lo de San Cristóbal, la tormenta, la existencia de una ley de ordenamiento territorial y el censo de colita aquí que nos pone mucho a pensar. Gracias, Eric. Gracias a ustedes. Regresamos con más de Despierta con CDN. A ustedes gracias por estar con nosotros. Vamos a recibir a una dama que se ha ganado, yo pienso, ya el cariño de muchos dominicanos en poco tiempo. Ella es Avia Levi, representante, jefa de la misión adjunta y cónsul de la Embajada de Israel en la República Dominicana. Avia, bienvenida a Despierta con CDN. ¿Cómo estás? Shalom. Shalom. LRO, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme. El gusto es nuestro, Avia. Estamos apenas a horas de la salida de la tormenta tropical Franklin de la República Dominicana. Por eso además te agradecemos que hayas podido venir. En principio quiero preguntarte cómo Israel se ha adaptado a cambios importantes que le presenta la naturaleza de manera desafiante y que ustedes han tratado de una manera u otra de salir adelante pese a ello. Mostraba el ejemplo de Japón arrancando el programa hace unos minutos y decía, un país por ejemplo con muchos sismos, ha decidido desarrollar una infraestructura resistente y que permita desafiar esa situación. Primero de todo, creo que es muy buena pregunta y es muy bueno comparar y aprender de la comunidad internacional. Sí. En Israel el desafío es realmente el desierto y el tema de sequía que tenemos. Israel es 60% desierto y aún así exportamos agua al mundo. Si lo pensamos, es algo muy grande, es enorme, porque un país que no tiene lluvia, logramos de alguna forma y con mucha tecnología e innovación hacer que nosotros hoy exportamos agua a nuestros vecinos y al mundo entero. Y eso es gracias a las empresas israelíes y a la tecnología israelí, como por ejemplo un sistema de riego por goteo que nos ayudó con el tema de agricultura, producir más con menos agua. Y eso es algo que tratamos también de transmitir al resto del mundo, este conocimiento y estas herramientas para enfrentar con la crisis del agua que vemos en todo el mundo, de hecho. Avia, Israel da ejemplo a nivel internacional con el tema de la agricultura. Has dicho que más del 60% de su territorio es desierto. Tienen un clima por demás que es muy cálido, temperaturas que en ocasiones son desafiantes, aunque en la noche a veces la cosa mejora, pero la agricultura se desarrolla básicamente durante el día y con el clima de la mayor parte del día y de la luz solar. Para República Dominicana, a pesar de que no tenemos climas extremos, de que nuestra parte de desierto está en las dunas en Baní, y es así, y tenemos lluvia prácticamente todo el año, aún tenemos mucho territorio sin usar, sin cultivar, que pertenece al Estado Dominicano. Como Israel, ¿qué tipo de inteligencia, de tecnología,
desarrolló Israel y cuánto tiempo le tomó para ser un ejemplo ante los ojos del mundo en materia agrícola? Antes del establecimiento del Estado de Israel, hace 75 años, ya empezamos a planificar los sistemas de agua y el manejo de agua, porque bien dijiste que en muchos países sí llueve, pero no saben bien cómo manejar el tema del agua y cómo cuidar de estos recursos naturales que tenemos. Entonces, lo que hizo Israel es una empresa nacional de agua que se llama Mekorot, que últimamente les puedo compartir, como vieron, me imagino, que Mekorot, la empresa nacional de agua israelí, ha firmado un contrato con el gobierno dominicano. Eso fue hace un mes en la presidencia. Es un acuerdo, un contrato que va a ayudar a República Dominicana y les va a dar herramientas de cómo mejorar el mantenimiento del agua y cómo manejar el agua mejor aquí en el país. Entonces estoy segura que muchas de estas técnicas y métodos que utilizamos en Israel también podemos hacer aquí en muchos espacios. En Israel, por ejemplo, tenemos todo el tema de agricultura, de verduras, incluso en el desierto, en todas las zonas de Israel, hasta vino producimos en el desierto, que eso es algo increíble. Vino en el desierto. Así es. ¿Cuánto de la capacidad de territorio de Israel se aprovecha en este momento? Podemos decir que casi todo. En nuestro primer ministro, David Ben-Gurion, su visión era fortalecer el desierto, llevar ese desierto, que es un territorio bastante grande, dentro de Israel, dentro que son las fronteras de Israel, y dijo, nosotros vamos a hacer que este desierto florecerá. Y lo vamos a hacer con agricultura, con este mantenimiento de agua que llega del norte de Israel, y lo vamos a hacer con todas las herramientas innovadoras que tenemos. Y así es, hoy podemos verlo. Y ahora les voy a decir y les voy a compartir que en el pabellón israelí de la Feria del Libro vamos a traer también tecnologías y aparatos para que ustedes puedan ver y conocer más de cómo Israel mantiene el agua y la agricultura en todas las zonas de Israel. Vamos a quedarnos ahí en la Feria del Libro. Veo que ustedes van también a disponer de una librería. Creo que habrá mucho que exhibir. Debe recordar los amigos televidentes que Israel, quizá una de las naciones más pequeñas invitadas a la Feria del Libro, tiene 13 premios Nobel de la Academia, 13 premios, que eso es mucho decir. Seguro que en esa librería habrá muchas cosas que ver. ¿Y qué otras actividades colaterales propias de ustedes encontraremos en la Feria del Libro? Antes de todo, quiero agradecer realmente al Ministerio de Cultura, a la ministra, señora Milagros Germán, por recibirnos. Estamos muy honorados de ser el país invitado. Para nosotros es una oportunidad enorme, también para realmente representar estos 13 ganadores de premio Nobel. Estamos hablando, Israel es un país de 9 millones de ciudadanos. Entonces, 13 premios en tan poco tiempo, tan poco de 75 años del establecimiento del país, es mucho. Aparte de eso, vamos a traer muchos libros. Tenemos muchos libros que teníamos también que viajaban, digamos así, desde Israel, desde México, desde otros lugares en el mundo para llegar aquí a la feria. Autores israelíes como Edgar Keret, que es muy conocido por el mundo, David Grossman, Amos Oz. Vamos a ver toda esta literatura y también vamos a hablar del idioma hebreo, que es un idioma que sobrevivió muchos obstáculos y aún así vive, y podemos ver que tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, nosotros escribimos el hebreo de derecha a izquierda, que eso es algo muy especial. Aparte de eso, como dije, vamos a traer la innovación israelí. Por ejemplo, aquí tengo un collar que contiene toda la Biblia entera en este chip. Aquí hay un chip especial y eso, por ejemplo, una innovación de una forma que combina la creencia judía, que es la Torah, la Biblia, también existe con el Nuevo Testimonio, para que sepan. Testamento, el Nuevo Testamento. Sí, Testamento. Con el Nuevo Testamento también existe. Y eso es tecnología israelí. Llevo la Biblia conmigo a cualquier lado, eso especialmente ahora en estos días, como me da fuerza. Pero aparte de eso, todas las tecnologías que hemos hablado, incluso Waze, ¿sabían que Waze es una tecnología israelí? Nosotros todos utilizamos Waze. Entonces vamos a traer eso también, vamos a tener conferencia de startup y también un chef israelí que nos va a cocinar comida israelí. Eso está abierto para el público, para que vengan este domingo y lunes a las 7:30. Tenemos 2 cooking shows de este chef israelí. Qué bueno que mencionas lo del tema de innovación.
Avi, porque durante años hemos visto algunas experiencias interesantes, mencionábamos el tema agrícola, tú hablas también de la parte de la joyería en la que los israelíes tienen una trayectoria interesantísima, pero me gustaría que nos comentaras sobre proyectos en materia de tecnología e innovación que puedan ser compartidos o que ya estén de hecho compartiéndose con la República Dominicana. ¿Cuáles son los planes que tienen? Sé que hay un nuevo representante diplomático también. Es verdad, y es una buena forma y buena oportunidad de dar la bienvenida a nuestro embajador designado Raslan Aburucón, que llega de Cairo, de un servicio en Cairo, y ya pronto va a poder ser embajador formalmente. Yo creo que, bueno, una de las cosas que yo personalmente me gusta mucho en lo que hemos hecho aquí en República Dominicana es utilizar el aparato EVA, que es un aparato que ayuda a detectar el cáncer de cuello uterino de las mujeres en etapas tempranas. Con este piloto que hicimos con este aparato EVA de empresa israelí que se llama Mobile ODT, logramos salvar la vida de más de 1000 mujeres dominicanas. Wow. Eso creo que, bueno, fantástico. ¿Qué más importante de salvar vidas? ¿Cómo funciona este sistema? Es un aparato móvil y lo vamos a traer también a la feria, así que los invito a verlo ahí. Es un aparato móvil que se puede ir trasladado de hospitales. Eso también es parte crítico porque muchas veces hay pacientes o mujeres que no pueden llegar a la capital claro. o por distintas razones. Entonces, este aparato le ayuda a hacer el chequeo médico y si detecta y tiene 95% de éxito, si detecta que existe el cáncer, se puede dar el tratamiento médico adecuado. Oportuno. Aparte de eso, otro proyecto que me gusta mucho es el proyecto de huertos urbanos, que hacemos con el mismo sistema de riego por goteo de Netafim. Eso son huertos que construimos, por ejemplo, en un orfanato aquí en Santo Domingo y también en Punta Cana, en una escuela. Y en otros lugares ahora construimos uno en la frontera en Dajabón, en la frontera con Haití. Y estos huertos ayudan que la gente misma o los niños mismos van a cultivar sus productos y van a poder comer sano, verduras sanas. Combina también tecnología, cuidar al medio ambiente y también educación. Es un proyecto que me gusta mucho personalmente y combina esa tecnología israelí. Bien, Avi Levy, ella es la jefa de misión adjunta y cónsul de la Embajada de Israel acá en la República Dominicana. La invitación está abierta para arranca el sábado, ¿cierto? Arranca el sábado y quiero verlos, invito a los dominicanos, como me ven, yo soy muy aplatanada. Te hemos visto ahí, bastante. ¿Qué tiempo tú tienes aquí? Tengo un año que fue el final, porque realmente los dominicanos... Tienes una gran capacidad de adaptación, con un año ya... Oye, ella ha tenido un año que ha sido el final. El final con ustedes, y es verdad, y espero ahora compartir con ustedes nuestra cultura, así que les espero en el Museo de Historia y Geografía, en el Pabellón de Israel. Nos vemos ahí. No, hablaste de un chef, de domingo y lunes, ¿qué tal? Sí, un chef, domingo y lunes a las 7:30. Ya tú aprendiste a comer comida aplatanada. Mira, el mangú, los tostones, ¿qué vamos a hacer? Dile que haga un couscous aplatanado. Así es, ya hablamos de eso y ¿Cuál es el plato típico de Israel que se podrá ver ahí? Claro, mira, tenemos a shakshuka, que van a aprender cómo cocinarlo, es muy fácil también, incluso en las mañanas, hasta yo que no sé cocinar nada, por eso traje un chef, para que nos ayude a aprender, falafel, hummus pitot. También vamos a hacer Kabbalah Shabbat, que es cómo recibir el Shabbat judío, que es la tradición judía, el sábado judío, lo vamos a hacer con música israelí, y más, y tenemos películas israelíes, que es una oportunidad increíble porque normalmente no se ve en las cinemas acá, entonces vengan a ver y tenemos toda la información en nuestra cuenta de Instagram IsraelNRD, así que ahí pueden ver todas las actividades y participar. La comunidad israelí en República Dominicana, ¿de cuántas personas estamos hablando, Avi? Es una comunidad muy chiquita, estamos hablando de más o menos 400 en total, pero es una comunidad que tiene una historia muy especial. La comunidad judía aquí, bueno, su historia empezó en 1938, cuando la República Dominicana fue el único país que recibió a los judíos refugiados de Europa, de Alemania. En 1938, en la conferencia de Evian, ningún país quiso aceptar a los judíos. Y el único país que dijo, sí, lo vamos a aceptar es República Dominicana. Y yo siempre digo, y lo vamos a ver eso también ahí en el pabellón israelí, la exposición de fotografías de estos refugiados que llegaron a Sosúa. Yo siempre digo que aquí en República Dominicana no hay antisemitismo.
Y es algo enorme. O sea, ustedes tienen que entender que los dominicanos son muy especiales en ese sentido, claro, porque en todo el mundo vemos que el antisemitismo aumenta. En República Dominicana nos abrazan, nos abren las puertas. Y eso me emociona mucho a nivel personal y también a nivel de colectividad judía. Yo sé que todas las comunidades judías en el mundo están muy agradecidos a ustedes. Y por supuesto que le dedicamos un lugar especial a esta memoria, a esta historia, a estas relaciones tan fuertes que tenemos entre los países en nuestro pabellón israelí. Gracias, Avi. Avi Levy es jefe de la misión adjunta y cónsul también de la Embajada de Israel acá en República Dominicana. Éxitos en la feria y que sigas aplatanándote acá en la República Dominicana. Totalmente, no me queda otra. Gracias. Bye bye. Se había anunciado un poco más temprano el pase de balance del presidente de la República con sus funcionarios a los resultados de la tormenta Franklin. Nuestra compañera Francis Zavala se encuentra en el Palacio de la Presidencia y nos cuenta cómo van los aprestos para esto. Francis, adelante. Ustedes adelantaban, me encuentro en la Casa de Gobierno, específicamente en el tercer nivel donde está ubicado el Salón Verde del Palacio Nacional. Aquí estamos a la espera de la entrada del presidente Luis Abinader, quien ayer convocó a sus funcionarios para un encuentro de seguimiento a la tormenta tropical Franklin, quien pasó por República Dominicana y según las informaciones ya salió de nuestro territorio. En esta reunión que será realizada aquí en este Salón Verde, será a puertas cerradas. Tenemos entendido que ya todos los funcionarios que fueron convocados en el día de ayer por el mandatario para darle seguimiento y para saber qué pasó, cuáles fueron los efectos de este fenómeno natural aquí en República Dominicana. Por ejemplo, está el general Juan Manuel Méndez, quien saben, el director de la Comisión Nacional de Emergencias. Está el ministro de Defensa, también Joel Santos, ministro de la Presidencia, el representante del INDRI, de la CAS, todos los funcionarios que fueron convocados por el presidente Luis Abinader están aquí en este salón a la espera de que entre el mandatario, quien hizo las convocatorias en el día de ayer para continuar con los informes sobre los efectos y los daños que pudo haber causado este fenómeno natural. Nosotros, por supuesto, para los amigos de Despierta con CDN, nos vamos a mantener acá para cuando el presidente entre al Salón Verde del Palacio Nacional, ver, y tenemos entendido que al final de esta reunión, que como les adelanté se realiza a puertas cerradas, nos darán una rueda de prensa para ver el informe de los últimos daños o los efectos del fenómeno natural Franklin, quien dejó severas inundaciones, ráfagas de viento y un par de muertos. Realmente nosotros, como le dije, vamos a continuar aquí frente al Palacio Nacional, en el tercer nivel, justamente desde que inicie la reunión, y al final de la reunión le daremos la conclusión de este encuentro que fue convocado por el presidente Luis Abinader para darle seguimiento a los daños o los efectos de este fenómeno natural. Nosotros, por supuesto, a los amigos de Despierta con CDN le mantendremos informado. Muy buenos días. Gracias, Francis. Estaremos pendientes de tu conexión. Bien, hoy es una de las citas, parte del peregrinaje de Donald Trump. Hoy tiene que ir a firmar ahí, creo que a constituirse en prisión, tiene que pagar una fianza, como parte de 4 procesos que le están siguiendo. Peregrinaje es una buena definición. Un vía crucis. Jorge Agobián, de La Voz de América, nos trae una previa de lo que hay con Trump hoy. Buenos días, Agobián. El exmandatario llegará custodiado por el servicio secreto hasta aquí, la cárcel del distrito de Fulton en Atlanta, donde se espera que aumenten las medidas de seguridad en las próximas horas. Trump se convertirá en el primer expresidente en ser procesado en una cárcel estadounidense, donde probablemente se le tomará una fotografía de registro policial que podría ser publicada, como ha ocurrido de hecho con los otros acusados del caso aquí en Georgia. Recordemos, señalados por supuestamente crear una asociación ilícita para
para revertir los resultados de las elecciones del año 2020. Trump pagó $200,000 de fianza, por lo que tras este procedimiento, que se espera sea express, partirá de la cárcel y probablemente regresará al aeropuerto. En las próximas semanas se podría celebrar la audiencia de presentación en la corte aquí en Atlanta, en la que se espera también que, como en otros casos judiciales que enfrenta el exmandatario, se declare no culpable. También hay que destacar que Trump ha catalogado estos procesos judiciales como una cacería de brujas, pero sigue siendo, según las encuestas, el candidato favorito del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024. Y notable, durante un debate el día de ayer, 6 de los 8 contendores republicanos levantaron su mano en señal de que apoyarían a Trump si llegara a ser el elegido del candidato del Partido Republicano en las elecciones de 2024, incluso si es hallado culpable por los cargos criminales que enfrenta. Desde Atlanta, reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Bueno, ya escucharon ustedes a Jorge Agobián. Trump tiene que presentarse, cortado y todo ahí, a una cárcel. Él va a firmar un libro, le van a tomar una foto. Igualito que aquí. Después le ponen ahí de prisión. Dice Catherine que ahí también tiene que pagar una fianza, porque en el proceso anterior de Atlanta, creo, tiene que pagar $200,000. Sí, por eso hablamos de peregrinaje. A ti te gusta más Vía Cruz. Vía Cruz, sí. Qué cruz tan pesada. Pero yo lo he dicho aquí, solo que se inventen una acusación que inhabilite, o sea, que él no pueda presentarse como candidato por detener a Trump. Tiene que ser una nueva, porque con todas las que hay no hay. Otro más. O sea, puede meterlo preso y él de la cárcel va a estar allá dirigiendo sus cosas. A Giuliani le pidieron 150,000. Pero ni modo. Él encabeza, bueno, en el republicano es una línea, y cuando lo miden con Biden, las encuestas de sus enemigos, él sale que parejo con Biden, la de los enemigos. ¿Tú sabes lo que le dijo ayer a sus compañeros de un debate? Sí. Él dice, o sea, lo llamó como que un tuit mío tiene más audiencia que esto. No, pero una última encuesta midiéndolo con DeSantis, él 52-17. Sí. Está barriendo Donald Trump, y mientras más lo judicialicen, mientras más lo persigan judicialmente, bueno, pues más puntos le estarán dando. Han hecho a Trump una víctima en 2 o 3 meses. Se hablaba de que era culpable de haber encontrado documentos de Estado en su casa, algo que hacen todos los presidentes, y es que comparten con su Departamento de Seguridad Personal documentos que podrían ser importantes para ellos para el futuro, y para mala suerte entonces ahí mismo le encuentran a Biden documentos también similares a los que tenía Trump en la casa de Biden, en la oficina de Biden, en la oficina de la primera dama, y entonces eso como que se ha calmado un poquito. Aquí se usa una palabra, ¿qué se iba a hacer? Que es que se abrieron las puertas de la retaliación, quizás allá también. ¿Quién sabe? Quizás allá también. Bueno.